Avanzamos con información, ya 8:33 de la mañana, tenemos conectado y agradecemos su presencia al docente, investigador, analista Luis Córdoba. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Teníamos pendiente justamente esta conversación porque vemos necesario generar más información sobre lo que ha sido conversación política en el país, la presencia de la mafia albanesa, los vínculos justamente con estas denuncias de la narcopolítica en Ecuador. Escuchábamos al presidente de la República en el 2022 justamente caracterizar a sus contradictores políticos, diferentes partidos, movimientos, incluso organizaciones sociales, de estar vinculadas con el narcotráfico, pero ahora a través de investigaciones periodísticas, de este informe de la policía, también habla que ha llegado a altos funcionarios y allegados, incluso personas cercanas del presidente de la República, estos vínculos de financiamiento, de la presencia. Luis Córdoba, le agradecemos por compartir aquí en Wambra Medio Comunitario. Muchas gracias, muy buenos días, Verónica, Jorge, un saludo cordial a quienes hacen este medio y obviamente a la audiencia. Aquí listos y predispuestos pues para dialogar en torno a esto. Ujú. Bueno, primero queremos un poco saber quién es la mafia albanesa, desde cuándo hay indicios de su presencia acá en Ecuador. Bueno, de la información que se recoge, creo que el portal que mejor ha hecho seguimiento a esta estructura es Plan B. Uh -huh. Y la información que ellos reportan, y también Inside Crime, que es de este portal internacional, es que el primer dato relevante se debe al 2008-2009, cuando Arber Sejan fundó en el Ecuador una exportadora de banano, a través de la cual se camuflaba la exportación de cocaína desde puertos ecuatorianos. En 2008-2009. Pero la revelación más fuerte que se da, valdría ahí decir, en el 2011, en mayo del 2011, el director de la DEA para la región andina alertó al gobierno del Ecuador de aquel entonces sobre la presencia de mafia albanesa, ucraniana, china e italiana en el Ecuador, aprovechando de las condiciones que prestaba en virtud de que no se exigía mayor control en términos migratorios y sobre todo por el estímulo que produce una economía dolarizada y la debilidad de control que existía entonces también para la droga. Pero digo, el dato más revelador se produce cuando la Europol en 2017 hace un informe público de que ha desarticulado a la famosa mafia conocida como Companivelo, que es la mafia, una de las estructuras más poderosas de origen albanés. En el 2017, cuando hacen público este informe, Europol aseveraba que digamos, el líder de esta estructura criminal era Dritan Rexepi. Dritan Rexepi, quien estaba desde el 2014 preso en la cárcel del Ecuador, específicamente en la de Cotopaxi. Esta información que brinda Europol es significativa porque muestra que este famoso Dritan Rexepi dirigía la estructura criminal desde la cárcel del Ecuador, estando preso. ¿Cómo lo hacía? Valiéndose de redes encriptadas de telefonía celular, valiéndose del trasvase de información con una plataforma china que le permitía hacer pagos e intercambio de dólares. Y tanto así que, según Inside Crime, desde la propia cárcel de Guayaquil, albanés habría ordenado el asesinato de otro empresario albanés que fue asesinado en su propio domicilio en la Puntilla de Santa Elena, en uno de los barrios más exclusivos de ese sector. Entonces, la presencia ha sido muy importante. ¿Qué llama la atención en los últimos años? En primer lugar, que este famoso Dritan Rexepi, que repito, sería, según Europol, el líder de la estructura conocida como la Companivelo, obtiene su boleta de excarcelación el 4 de noviembre del 2021. ¿De acuerdo? Y entonces, en el 2021, cuando ya estaba de director de la SNAI, Edmundo Moncayo, puesto por el gobierno de Guillermo Lasso, obtiene su boleta de excarcelación. Él pagó apenas 7 de los 13 años de cárcel a los cuales estaba condenado en Ecuador y obtiene la boleta de excarcelación cuando habían 2 pedidos de extradición desde Italia y desde Albania.
Nada de eso sirvió. La SNAI presentó informes favorables, el juez se volvió muy complaciente y el juez de Guayaquil le concede la boleta de excarcelación. Sale de la cárcel y lo primero que hace obviamente es huir del Ecuador. Ya no hay rastro del señor. El otro personaje que aparece en los últimos meses o semanas es en cambio Dritan Yika, porque Dritan Yika, otro albanés vinculado a esta estructura criminal de la Compañía Velo, aparece como socio en varias empresas, incluso empresas de papel, de Rubén Cherres, este famoso contacto del cuñado del presidente, Danilo Carrera, y a quien se le vincula desde la información que ha presentado la Posta con la estructura del Gran Padrino. Este Dritan Yika habría iniciado sus operaciones en el Ecuador en el 2014 a través de la compra de acciones de una empresa agroexportadora de banano y de otros productos agrícolas, que se llamaba Cresmark. Y en el 2018 adquiere una nueva empresa, también exportadora de banano. A este Dritan Yika es a quien se le vincula directamente porque existe un indicio clarísimo de que estaba vinculado a una red de narcotráfico. Valdría simplemente cerrar diciendo que esta estructura del Company Velo, según reportes de Europol y de lo que se ha observado en el Ecuador, llegó a tener realmente el comportamiento de un cartel porque logró monopolizar toda la cadena de abastecimiento de cocaína, tanto en la producción desde la frontera con Colombia, la transportación desde el Ecuador y la distribución en Europa. Esta sería primero, digamos, a breves rasgos, un poco la caracterización de lo que ha ocurrido con la mafia albanesa en Ecuador. De acuerdo, y ahí nos da pistas un poco de la operación que habría tenido, que podría tener justamente en Ecuador, pero la pregunta que nos surge inmediatamente es: ¿cuál es el territorio de operación o las acciones que acompañan también? Porque vemos justamente que tiene vínculos con el poder político, las empresas, el narcotráfico, pero ya en territorio, digo, hemos escuchado en los últimos años cómo operan otros carteles y claro, de la mafia albanesa, hemos escuchado también estos procesos o escuelas de sicariato. En Europa está vinculada también con el tráfico de personas. ¿Existen esas otras actividades que se hayan comprobado en Ecuador? ¿Cuál es el territorio en el que opera justamente en el país? Sí. Sí, y obviamente las estructuras criminales de crimen organizado transnacional normalmente tienen un comportamiento reticular, actúan como redes en donde lo que hacen es establecer nodos, puntos de encuentro que articulan a otras estructuras. Entonces, no estamos hablando de una estructura absolutamente jerarquizada, donde hay un general y sus lugartenientes. No funcionan así. Más bien funcionan de manera reticular, en donde lo que determina el liderazgo o el mando de uno u otro líder es la disponibilidad de ejercer la violencia criminal contra los miembros de la organización. Es decir, esta capacidad de regular el mercado criminal en el cual están operando a partir del ejercicio de la violencia. Por eso es que la violencia criminal se vuelve también un recurso tan importante y estratégico. Esto es lo primero. Lo segundo, hay un reportaje que recordarán ustedes, se hizo también público el año anterior, en el 2021, a fines del 2021, de Telegraph, un medio británico que hizo una publicación sobre las escuelas de sicariato a cargo de la mafia albanesa en los Guasmos y en algunas zonas urbano marginales de Guayaquil. Esto es cierto, seguramente existe también esto, pero me parece que es apenas una parte de una fenoménica mucho más compleja, porque lo que hacen estas estructuras criminales, llamémosles mafia albanesa, llamémosle mafia ucraniana, llamémosles carteles mexicanos, es decir, la nacionalidad de algunos de los miembros de estas estructuras no determina un comportamiento característico propio, sino simplemente la adscripción a una nacionalidad para poder caracterizar e identificar su origen. Pero en realidad sus dinámicas son mucho más complejas y convergen en los espacios como Ecuador.
El gran problema que tenemos en el país es que el crimen organizado, y esto no lo digo yo inventándome, acaba de salir un informe súper importante sobre la corrupción en el sector seguridad y la cooptación por las élites del sector seguridad. Un informe de un centro de investigaciones norteamericano en donde ellos coinciden en un elemento clave. Cuando analizan los casos de Colombia, México, Afganistán, ellos coinciden y dicen, hay un problema central. No se puede tener eficiencia en el combate al crimen organizado si no se combate seriamente la impunidad estatal. Porque los agentes del Estado, llámese policías, militares, jueces, fiscales, operadores políticos, ministros y quién sabe si incluso gente de mayor rango a nivel del Ejecutivo, los operadores políticos son los que permiten, facilitan, canalizan, protegen a estas redes de crimen organizado transnacional. Si no se resuelve el problema de la impunidad contra estas estructuras a nivel del Estado, es improbable avanzar en la lucha contra el crimen organizado. Y este es realmente, me parece a mí, el gran desafío en el que estamos. Porque lo que muestra el caso del gran hermano, digamos, el gran padrino, o el caso Encuentro, como le llama ahora la Fiscalía, lo que muestra el caso de Sinohidro, que ayer acaba la Fiscal General del Estado de poner sobre el tapete nuevamente, y lo que ha mostrado el caso de los sobornos 2012, lo que muestran es que las estructuras criminales se valen de operadores dentro del Estado para poder llevar a cabo sus negocios ilícitos. Ahora, Luis, si bien usted menciona, digamos, esta complicidad entre operadores del Estado y mafias para, de alguna manera, tapar lo que están haciendo, pero también lo otro preocupante es cuán permeado está el Estado ya en la toma de decisiones en, por ejemplo, lo que tiene que ver con las empresas públicas, los contratos. Ahí la pregunta sería, ¿qué tan... justamente qué tanta presencia, por ejemplo, este tipo de mafias ya tiene en las otras estructuras del Estado? Lo que ocurre es que en el crimen organizado, para que pueda operar, se va creando nexos con quienes les pueden dar protección. El crimen organizado es una actividad que produce y que genera bienes y servicios ilícitos, ¿no es cierto? Entonces, entre los bienes está, por ejemplo, organizaciones dedicadas al narcotráfico de cocaína. Pero hay otras organizaciones que, por ejemplo, se dedican a la trata de personas, se dedican al tráfico de especies. Hemos visto denuncias desde Galápagos cómo están robando cantidades de especies nativas. Se dedican, por ejemplo, otras organizaciones a la tala de bosque nativo. Entonces, dependiendo el tipo de actividad criminal, se adquiere cierta estructura y cierto comportamiento organizacional. Pero todas estas actividades criminales, por más diversas que sean, requieren de un servicio básico, que es la protección. ¿Quiénes les garantizan protección? Y esta protección se garantiza a partir precisamente de estructuras de mercenarios o de sicarios. Yo necesito contar, si es que estoy traficando droga, con una estructura de sicarios o mercenarios que me brinde garantías de que si alguien me traiciona o si no se cumple el embarque o no llega a su destino, pueda yo garantizar que van a ser eliminados, amenazados, condicionados para que así cumplan. Entonces, este servicio del sicariato en el Ecuador ha crecido enormemente. Esto nosotros lo hemos venido mapeando de alguna manera y lo que observamos es que en el Ecuador, precisamente por una serie de condicionantes sociales, económicas y obviamente de política pública, ha crecido enormemente las organizaciones pandilleriles dispuestas a brindar el servicio de sicariato. La pregunta clave aquí es, ¿dónde aprenden estas organizaciones de jóvenes y adolescentes a asesinar? Eso no se aprende viendo videos de YouTube, eso no se aprende con los panas en el barrio. A eso solo se puede aprender con la asesoría, la participación o la complicidad de agentes de seguridad especializados en violencia letal, que normalmente son militares de fuerzas especiales y policías de unidades de élite, sean del Ecuador o fuera de ella. Nosotros acabamos de publicar la semana anterior un informe titulado Militares, Mercenarios y Narcos, para precisamente explicar cómo se originaron, cómo se formaron los ejércitos de sicarios del cartel de Medellín y del cartel del Golfo con los famosos Zetas en México.
porque todos nosotros tenemos en la retina de los ojos las imágenes de esta famosa guerra que desarrolló el cartel de Medellín con Pablo Escobar en Colombia contra el Estado colombiano, los coches bomba, las explosiones, los asesinatos por encargo, recordarán ustedes. Todas estas muertes, la historia y las películas de Netflix normalmente lo que hacen es reproducir esta parte de la historia. Pero lo que no cuentan, y que nosotros hemos hecho una primera aproximación en este documento, es que este ejército de mercenarios de los que se valió Pablo Escobar a fines de los años 80 fueron instruidos, entrenados en un campamento en el Putumayo por ex militares de fuerzas especiales israelíes y británicos, que fueron contratados por los capos del cartel de Cali, del cartel de Medellín y de la Asociación de Ganaderos de Colombia del Urabá, y que fueron contratados para que formen sicarios al servicio de estas estructuras criminales. Y lo mismo ocurre en el caso del cartel del Golfo, los famosos Zetas, que fueron la estructura más letal que se constituyó a fines de los años 90 y que generó una enorme estela de muertes a principios de los 2000, fueron integrados, ya no solo asesorados ni entrenados, sino fueron integrados por ex miembros de los GAFE, de las Fuerzas Especiales Mexicanas, entrenadas en la Escuela de las Américas de los Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros vemos esta violencia criminal extrema que observamos en Guayaquil, que observamos en Esmeraldas, ayer nomás salían información de una tremenda trifulca a bala que se habían dado, cuando vemos este tipo de operaciones o los explosivos y las explosiones, coches bomba que hemos visto también en las ciudades como Santo Domingo, Guayaquil, en Durán, lo que tenemos que pensar es que esto no es, no surge por ósmosis, sino que es el trasvase, la transmisión de tácticas militares que adquieren precisamente gracias a la contratación de mercenarios. Entonces, esto que está ocurriendo en el Ecuador, obviamente ocurre en todo el mundo, con las estructuras criminales que tratan de proveerse de la mejor protección posible y de valerse de la mejor asesoría posible para poder llevar a cabo estas operaciones. Ya, a ver. Cierro la respuesta de Verónica diciendo lo siguiente. Ayer acaba de concluir el juicio contra García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón mexicano. Le acaban de sentenciar ya, o acaba el juicio, digamos, el jurado ha determinado que es culpable, habrá que esperar cuál es la sentencia finalmente. Pero, ¿por qué es importante este ejemplo? Porque García Luna, como secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, que fue el gobierno mexicano que declaró la guerra contra las drogas, se convirtió en el mayor exponente de la lucha contra las drogas. Hablaba todos los días de luchar contra el crimen organizado, etcétera. ¿Qué es lo que ahora se demuestra? Que él trabajaba para el cartel de Sinaloa, que recibía plata del cartel para que permita que el cartel de Sinaloa siga exportando drogas, siga traficando, mientras les perseguía a los rivales. Esto es lo que hay que tomar en cuenta, porque mientras en el Ecuador a veces nos piden que miremos solo a un lado, es probable que mientras estamos mirando a una de las mafias o a una de las organizaciones criminales, otras organizaciones estén pululando en la misma estructura estatal. Y justamente iba a preguntarle, hay un discurso activado desde la Presidencia de la República, incluso luego de la consulta, de los resultados de la consulta popular, en donde, incluso una noche antes, esto nos llamaba la atención, el presidente de la República hablaba de estos actos de la justicia ecuatoriana por la posible liberación en ese momento de Junior Roldán, hablaba también de su guerra, y hay este discurso instalado de la guerra contra las drogas, pero claro, por el otro lado hay estas denuncias de estos informes de vínculo con las empresas públicas, autoridades, allegados a la Presidencia de la República. ¿Cuán verdadero, cuán funcional es este discurso de la guerra contra las drogas y la estrategia que ya le hemos comentado con usted en programas anteriores de la política principalmente norteamericana de esa lucha contra las drogas cuando vemos que sigue permeando en Ecuador? Bueno, lo que podría resumir en tres ideas centrales. Hay intereses creados tanto en las agencias federales norteamericanas para que la guerra contra las drogas no termine nunca, y hay alertas desde todos los sectores para que la guerra contra las drogas y el régimen prohibicionista cese de una vez por todas por el altísimo costo que ha tenido. Expliquemos mejor esto.
La DEA, cuando se constituye en el 73, 2 años después de que Nixon declara la guerra contra las drogas, la DEA desarrolla su presupuesto e incrementa su financiamiento a medida de que muestra indicadores de éxito en el Congreso de los Estados Unidos. Uno de esos indicadores de éxito clave es la cantidad de toneladas de droga decomisadas en donde la DEA tiene influencia, incidencia, asesoría y presencia. Por eso es que la métrica del éxito para el gobierno ecuatoriano hoy y para la policía es la cantidad de decomiso de droga. Entonces, para ellos están felices que el 2022 hayan decomisado 201 toneladas de drogas. No importa los muertos, al fin y al cabo ese es para la DEA y para la gramática de la guerra contra las drogas, ese es un daño colateral, dirían ellos. Entonces, los muertos es un daño colateral. Lo importante es cuánta droga decomisamos y cuántas organizaciones desarticulamos. Tan perversa es la estructura de la gramática criminal de la droga que promueve la DEA, que años atrás, a nivel de las Naciones Unidas, decidieron que no se contabilice por toneladas, sino por dosis, para generar mayor impacto en la audiencia. Porque ya no dicen 1 tonelada, sino dicen, por ejemplo, hemos capturado 1.300.000 dosis de cocaína. Pues claro, dicen que bestia, qué cantidad enorme de dosis de gente que hemos evitado que se contamine de la droga. Entonces, hay intereses creados muy fuertes. Estados Unidos promueve esto porque le permite apalancar su política exterior, su política de seguridad nacional a nivel hemisférico. A medida que los gobiernos adaptan sus diseños institucionales de seguridad a la lógica de la guerra contra las drogas, se vuelven dependientes estratégicos de Estados Unidos. Eso está pasando en México, eso está pasando en Colombia. Gran parte del sostenimiento de las plataformas que les brindan datos para hacer trazabilidad de las organizaciones criminales las provee Estados Unidos. Nosotros ya acabamos de cederle también esa plataforma y ese control en el tema de control de armas. Acabamos de autorizar cielos abiertos para que Estados Unidos pueda transitar libremente con sus operaciones en nuestro país o sobre nuestro país, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que vamos avanzando en esta supuesta guerra contra las drogas, va generándose una mayor dependencia estratégica en términos de seguridad y defensa con el Comando Sur y con el propio Departamento de Estados Unidos. Y esto es lo que no se suele decir o lo que no se suele ver. Pero desde el otro punto de vista, hay muchas voces que alertan sobre que esto es imprescindible a parar y que hay que ir a la legalización. Yo ayer compartía un reportaje que sacó la propia The Economist, que todos sabemos es una revista del establishment internacional, digamos, no es un vocero de organizaciones extremistas. The Economist sacó un reportaje el 21 de octubre del 2021 en el que decía Joe Biden es muy tibio, tiene que legalizar la cocaína, porque en Estados Unidos el problema de salud pública que está produciendo las drogas, el consumo de opiáceos, de metanfetaminas y ahora de cosas mucho más letales que están mezclando, y esto es enormemente complicado, están mezclando fármacos de origen veterinario con algunos metanfetaminas y que producen incluso amputaciones en los que consumen esto. Y esto está ocurriendo en Estados Unidos, es un problema súper serio, súper serio. Ya la propia The Economist le dice a Estados Unidos, hay que legalizar la cocaína. El prohibicionismo contra las drogas no ha servido para nada y no va a resolver nada. En Colombia se acaba de proponer precisamente ir a la legalización al menos de algunos narcóticos como la marihuana. El propio Estados Unidos tiene legalizado esto en varios estados. Entonces, el problema es que en el Ecuador estamos todavía anclados en un debate viejo, en un debate anticuado, en un debate que lamentablemente no ha dado resultados, que es el de las guerras contra las drogas. Y además Cuando funcional. Lo que deberíamos estar avanzando es en debatir cómo ir a la despenalización del consumo, cómo ir a mejorar el apoyo social al problema de salud pública que es la adicción y cómo mejorar realmente una política de seguridad transversal. Eso no está ocurriendo en el país y esto nos está generando un enorme boquete en violencia, porque la guerra contra las drogas, lo que nosotros mostramos en este informe que publicamos la semana anterior, es que genera una militarización de doble vía. No solo se va militarizando la seguridad pública porque hay más presencia militar en las calles y porque los policías adaptan y adoptan lógicas militares a sus procedimientos, sino también se militarizan las estructuras criminales, pues.
Porque si tienen que defenderse ante un poder de fuego más grande, o si tienen que imponerse ante un poder de fuego más grande, ellos también adaptan y se valen de mercenarios que siempre están dispuestos a actuar. ¿Qué soluciones y qué hay que hacer? ¿Por dónde salir? Yo creo que hay muchas soluciones, hay muchos caminos por los cuales optar. Hay alternativas a lo que está ocurriendo en el país. No podemos comernos el cuento de que no hay alternativas, porque ese es un poco el discurso oficial, de que lo que ellos están haciendo es la única posibilidad, la única solución, y que tenemos que aguantarnos las muertes que vengan de aquí en adelante. Yo creo que sí hay alternativas, pero eso pasa primero por cambiar el esquema conceptual, la concepción con la que se está pensando el problema del crimen organizado. Y repito, en materia de crimen organizado no es tan importante la producción y la comercialización como los mecanismos de gobernanza con los que las organizaciones funcionan. Y el ejemplo que di debe ser alarmante y llamativo. Acabo de decirlo, que la Europol informaba que este famoso capo albanés dirigía la estructura criminal a nivel de toda Europa y del mundo desde la cárcel de Cotopaxi. ¿Cómo lo hacía? Eso es gobernanza criminal. Entender los mecanismos, cómo eso sucede, es el primer paso para poderle cota a el crimen organizado. Como eso no ocurre, claro, lo que estamos viendo simplemente es un juego del gato y el ratón en el que capturamos a un cabecilla, desarticulamos una banda, pero el problema sigue incólume. Sí, sí, sí. Y para cerrar, estimado Luis, hay una entrevista que queremos recomendarla. En esta semana ha sido publicada en GK. Justamente nuestra compañera periodista Carol Noroña ha realizado justamente esta pregunta de qué pasó luego de el no en la consulta popular al tema de la extradición, que le apuntaba tanto el gobierno ecuatoriano como una política para un poco remediar o establecer estas acciones contra el crimen organizado. Al darse el no en la consulta popular, la extradición, ¿qué escenario se nos plantea justamente en esta lucha contra el crimen organizado? Bueno, para resumir, te agradezco mucho por la mención. En efecto, Carol Noroña ha tenido la gentileza de hacer una publicación, una entrevista un poco extensa, pero que creo que abarca muchos de los puntos que están sobre la mesa. Y yo creo que ahí lo que habría que decir es que aunque la extradición no ha pasado, no van a cesar en ese empeño mientras siga el gobierno alineado a esta lógica que promueve el Pentágono y el Departamento de Estado desde Washington. Yo creo que es fundamental concebir que la guerra contra las drogas nos está arrinconando, nos está moviendo a un escenario que es catastrófico, es constituir democracias homicidas, es decir, regímenes políticos que periódicamente van a votar en elecciones, pero que estructuralmente han legitimado e institucionalizado el asesinato en los sectores más pobres, que es precisamente donde hay mayor incidencia de la violencia criminal. Y estas democracias homicidas son además enormemente rentables para el modelo extractivista que también está apuntalando el gobierno de Guillermo Lasso. Porque yo tengo en los sectores más pauperizados presencia de violencia criminal que les impide movilizarse, presionar al gobierno o exigir servicios públicos. Y con eso el gobierno tiene de alguna manera un oligopolio de la coerción, y esa división de la coerción contra la población facilita que mientras todos estamos pensando en la violencia criminal, en los narcos, en las pandillas, en estas estructuras, nadie discute que siga avanzando la frontera minera, que siga las concesiones petroleras, que se siga dañando el ecosistema en un país mega diverso y multiétnico como es el Ecuador. Y este es un poco lo que debemos llamar y poner sobre el tapete. Es imprescindible romper el discurso oficial para poder entrar a debatir sobre las cuestiones centrales. Y las cuestiones centrales en el país es cuál es el modelo de desarrollo por el que estamos optando y por qué las políticas que hasta el día de hoy se siguen apuntalando nos están conduciendo a una democracia homicida. Muy claro el análisis. Le agradecemos a Luis Córdoba por esta conversación, una conversación que podría extenderse tranquilamente en un programa especial de más de una hora. A ver. Muchísimas gracias, Luis. Y justamente a propósito de lo que mencionaba de este avance de la frontera extractiva, a esta hora, de última hora, en horas de la madrugada, personal de mineras entró a Gualel con seguridad privada, policías y militares. Gualel, el proyecto minero justamente en Loja, en Saragur. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos aquí en Guambra Medio Comunitario. Muchas gracias también, muy gentiles.